conectadas. Vamos a intentar proyectar ahora la pantalla, ¿ya? Disculpe, no me está dejando compartir. Voy a intentar en otro dispositivo.
Buenos días. A ver, desde esta cuenta les voy a intentar dar la clase. Creo que sí se puede. No sé si la están viendo. Sí, doctor. Sí, sí se ve la presentación, ¿no? La pantalla de compartido, sí, doctor. Todos pueden verla. Las diapositivas, doctor, no solamente muestra que está presentando A el ver, MIT. déjenme ver un ratito. Ahora sí, ¿verdad? Sí, doctor, ahora sí. Bueno, mil disculpas por la demora y también les pido una disculpa por el otro día. Estaba justamente en una cirugía. Vamos a comenzar. Soy el doctor Eddie Sarmiento. Soy médico, neurocirujano, cirujano de columna, docente de técnica quirúrgica, que es lo que les toca a ustedes, y también egresado de la Facultad de Medicina de San Simón, igual que ustedes, así que espero que este par de temas les puedan servir en su formación y que seguramente más adelante tendremos oportunidad de ver algunos otros con ustedes también, ¿de acuerdo? El protocolo operatorio es el registro que hace el cirujano inmediatamente después que termina una intervención quirúrgica, un procedimiento, por muy pequeño que sea, retiro de una uña, retiro de un cuerpo extraño, aunque sea un espino que van a retirar, cualquier procedimiento considerado acto quirúrgico debe estar consignado en la historia clínica. Ustedes saben que la historia clínica es el documento médico legal que avala todos los actos que hacemos. Y les puedo asegurar que desde el punto de vista médico legal, es el que te puede condenar o es el que te puede salvar en cualquier caso médico legal respecto a lo que se ha hecho, porque en este, digamos, en este documento, en el protocolo operatorio, está consignada la descripción del acto quirúrgico, es decir, todo lo que ha hecho el cirujano durante el procedimiento. Este protocolo operatorio en Bolivia está regulado por normativas nacionales. Esto está emitido desde el Ministerio de Salud y Deportes, junto con la ASUS, que es la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social, es decir, de los seguros. Ustedes saben que van a ir a rotar a hospitales de la Caja Nacional, la Caja Petrolera, la Caja Bancaria, la Caja Cordes, o sea, hay un montón de entidades de seguros donde van a ir a rotar, donde les va a tocar ser luego internos, luego médicos y luego especialistas. Y en todas estas instituciones están normadas y reguladas desde el Ministerio de Salud. Este documento, el protocolo operatorio, está enfocado en la seguridad del paciente. Esto permite además estandarizar los procesos. No es que incluso en las clínicas privadas, no es que alguien dice, yo escribo así en mi clínica se hace así, en la mía no se va a poner nada, o no, no existe eso, ¿no? En todas las clínicas, ya sean públicas, privadas o de seguro, se tiene que emitir este documento que es parte del expediente clínico, ¿sí? Además, esto permite estandarizar, ¿no? O sea, ya estés tú en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Trinidad, en donde quiera que estés en territorio nacional, se tiene que realizar este procedimiento y es algo además universal, ¿no? En todo el mundo, el protocolo operatorio es parte de la historia clínica cuando haces algún procedimiento quirúrgico, ¿no? Y permite además mantener ordenado y gestionar el expediente con la documentación respectiva, ¿sí? ¿Qué detalles son importantes en el protocolo operatorio? Debe estar llenado por el cirujano. Si bien a veces
ustedes van a ver que esta función es delegada al residente, al interno, a veces incluso a los ayudantes o a la enfermera. La norma como tal dice que debe ser llenado por el cirujano, ¿sí? Tiene que ser realizado con letra clara, legible. En este tema es algo importante, ¿no? Incluso ustedes saben que en la jerga médica nos molesta mucho a los médicos por la letra. Entonces, si tú como cirujano, cirujana, sabes que tu letra no es legible y puede llevar a dudas, necesariamente tendrás que hacer este protocolo operatorio en computadora. El lapicero, es importante que todo el protocolo operatorio esté llenado con un solo lapicero. A veces se les termina la tinta o deciden cambiarlo a medias de realizar el protocolo, entonces necesitan otro. Y si no es de la misma marca, tinta, etcétera, se puede prestar a malas interpretaciones. Cuando hay un proceso médico legal, si el protocolo tiene dos tipos de lapicero distintos, es anulado, o sea, ya no sirve, legalmente pierde valor. E imagínense, muchas de las veces estos protocolos son los que les pueden salvar el cuello, ¿no? Así pueden hacer que ustedes sean exonerados de algún problema o más bien condenados. Por lo mismo, estos protocolos no deben tener tachones ni borrones, no puede haber tachas, ¿de acuerdo? ¿Qué normativa hay? La normativa dice que tanto para la ASUS como para el Ministerio de Salud establecen la obligatoriedad del consentimiento informado y de los protocolos. Es decir, que no es que esta vez no vamos a hacer así una cirugía pequeñita, no. Siempre se tiene que elaborar el protocolo operatorio. Está estandarizado, ya la normativa dice qué cosas debe contener, qué cosas debe incluir y tiene que existir toda la documentación respaldatoria. Por ejemplo, si va a haber una cirugía, un protocolo operatorio, que es el tema que vamos a ver hoy, se supone que también previamente tiene que estar llenado el consentimiento informado. En sus rotaciones de técnica quirúrgica, de anestesiología, han visto que es una parte importante, ¿no? El consentimiento informado, que debe estar debidamente firmado para que se autorice cualquier procedimiento, ya sea de anestesia o de cirugía. ¿De acuerdo? Este protocolo universal de cirugía segura es una de las hojas que se llena antes de llenar el protocolo operatorio, en el que se incluyen tres fases, ¿no? La entrada, que es antes de que se empiece la anestesia, que es considerada la fase preoperatoria. En esta entrada se tiene que verificar, aunque ustedes no crean, pareciera que estas cosas no pasan, pero en hospitales gigantes, donde hay 400, 500 pacientes internados, se tienen que cerciorar primero de que sea el paciente que van a operar. No vaya a ser que sea un paciente de próstata y le quiten un riñón, ¿no? Todo por una mala correlación o por no corroborar de que es el paciente adecuado. Entonces, en la fase preoperatoria, el personal de enfermería y de anestesiología lo primero que corrobora es que sea el paciente que sí se tiene que operar y de qué se tiene que operar. De todas maneras, ya antes de empezar la incisión, antes de empezar la cirugía, se tiene que volver a verificar el paciente, el nombre, qué es lo que se va a hacer, que sea el procedimiento correcto. Aunque ustedes no crean, sí sucede que, por ejemplo, si van a extirpar un riñón, imagínense que el paciente tiene un problema en el riñón derecho y en lugar de extirparle el derecho, le extirpan el izquierdo, es decir, el que tenía sano. Eso puede representar incluso cárcel, ¿no? Entonces, es importante verificar que sí se haga el procedimiento correcto, que sí sea el sitio correcto. Hay una historia por ahí que ustedes ya se van a enterar, incluso en nuestro medio, en el Hospital Viedma, ha existido alguna vez que han abierto el cráneo del lado incorrecto y el hematoma estaba del otro lado. Entonces, puede generar problemas serios médicos legales, ¿no? Así que siempre es importante hacer este tiempo fuera, el time out, que permite verificar que sea el paciente correcto, que sea el sitio correcto y que sea el procedimiento correcto que se va a hacer. Ya durante la cirugía como tal, los tiempos fundamentales de la cirugía, bueno, es la incisión, la parte de hemostasia, la exposición, la disección y finalmente que se termina la cirugía, la sutura de cierre.
En la salida, antes de que el paciente salga del quirófano, se hace la verificación de esterilidad, se verifica que las gasas, el instrumental, todo esté completo, ¿ya? Eso tiene que ser por parte de enfermería y del cirujano, porque también han pasado casos que se deja una gasa, una compresa, e incluso alguna vez se ha dejado pinzas, entonces todo esto puede repercutir en un problema médico legal, ¿sí? Posteriormente, en la fase posoperatoria, el paciente pasa a la sala de recuperación, donde está en un monitoreo hemodinámico, se maneja el dolor posquirúrgico y es donde ya se empieza el uso de antibióticos para prevenir infecciones. El protocolo como tal, que es el objetivo de la clase de hoy, cómo se llena un protocolo operatorio. Como hemos dicho, es un documento legal indispensable que debe incluir en la parte superior los datos del paciente, ¿no? Nombre completo, número de expediente clínico, edad, todos los datos de filiación completos. Es una parte importante del protocolo incluir el diagnóstico. Y muchos dirán, pero no tenemos diagnóstico, por eso estamos entrando a operar. Precisamente por eso en el diagnóstico preoperatorio se pone, por ejemplo, abdomen agudo. No sabemos por qué ese paciente tiene un abdomen agudo y ese es el diagnóstico preoperatorio. En el posoperatorio ya pondremos, era un abdomen agudo secundario a una colelitiasis, a una colecistitis o un apéndice gangrenado, etcétera. De modo que esto justifica un poco el por qué se está operando ese paciente. Si tú no pones un diagnóstico preoperatorio, eres pasible a que te juzguen y digan, ¿y por qué lo operado? No necesitaba esa cirugía. Entonces, por eso tenemos que consignar y apuntar siempre el diagnóstico preoperatorio. Después se registra el equipo quirúrgico. ¿Quién es el cirujano? ¿Quiénes son los ayudantes? El anestesiólogo, el instrumentista e incluso el circulante, es decir, la enfermera que está, entra y sale trayendo las cosas que va pidiendo el cirujano. Tienen que estar los detalles del procedimiento, qué técnica operatoria se ha hecho, por ejemplo, colecistectomía laparoscópica o pueden poner resección transuretral de próstata, ¿no? Esa es la técnica operatoria. Los hallazgos, ahí ustedes pondrán lo que se ha encontrado, por ejemplo, vesícula hiperémica congestiva con múltiples litos en su interior. ¿Qué complicaciones han existido? Eso, fíjense, habrá cirujanos que cometen el error de decir, no, mejor no pondremos nada. Al contrario, cualquier complicación que existe, por ejemplo, una hemorragia, un desgarro, una perforación, lo que fuera, tiene que estar consignado, porque eso más bien te puede salvar. Las complicaciones que existen, si no están anotadas, es más bien pasible a que el cirujano sea juzgado por omisión. En cambio, si tú consignas la complicación, acuérdense que antes se ha firmado un protocolo de autorización de la cirugía, es decir, un consentimiento informado en el que se describen las complicaciones. Por ejemplo, tú pones en una colelitiasis, en una colecistectomía, puede haber como complicación peritonitis o puede haber como complicación pancreatitis. Si existe esto y tú lo escribes, estaba consignado que podía pasar, entonces no sucede nada con el cirujano, no pasa nada, nadie lo culpa, lo juzga, ni nada, ¿no? En cambio, si no lo pones, es como que el cirujano sabía y no lo está poniendo, entonces ahí sí más bien existe dolo, ¿no? Porque estás haciendo algo premeditado de no anotar lo que ha sucedido. También es importante poner el tipo de anestesia que se ha usado, general, local, bloqueo, peridural, etcétera. Muy importante poner que el recuento de gasas, compresas y del instrumental está completo, porque así tú estás asegurando en este protocolo de que no se quedó nada, ¿de acuerdo? Si has sacado alguna muestra, ya sea un absceso, una pieza, una lesión tumoral, o algo que quieres mandar a patología, también tiene que estar anotado. Y por último, en el protocolo va la firma y el sello del cirujano responsable, que finalmente es el responsable mayor de toda la cirugía, ¿sí? Aspectos importantes, ¿no? El marcaje del sitio quirúrgico. Siempre antes de empezar la cirugía es importante marcar dónde se va a hacer la incisión, ¿no? En el cráneo, en el abdomen, mucho más si es un procedimiento o sea, lateral.
es decir, si se va a quitar un riñón o si se va a operar un riñón, donde tenemos derecha e izquierda, es importantísimo marcar, igual en el pulmón, igual en el cerebro, hemisferio izquierdo, derecho, así que el marcaje del sitio quirúrgico es un detalle muy importante que debe estar además consignado en el protocolo, ¿sí? Y después de la cirugía, claro, el manejo de residuos, de acuerdo a como ustedes han visto en su clase de bioseguridad, debe ser todo el material desechado de acuerdo a las normas de bioseguridad. Ahí tienen, por ejemplo, un protocolo quirúrgico. Les he puesto este porque es muy sencillito, es muy básico. Entonces, en realidad, le faltan algunos datos. Si ustedes ven, por ejemplo, arriba tenemos apellido paterno, materno, nombre, número de historia clínica. Solamente en el encabezado, si ustedes ven, ya le falta un dato. ¿Cuál será? La edad, ¿no? Es importantísimo poner la edad del paciente, porque si no, puede tener hasta problemas médicos legales. ¿Qué pasa si este paciente es un niño, un menor de edad? Entonces, previamente necesitamos el consentimiento informado de los padres, ¿no? De que estén autorizando el procedimiento. ¿Qué pasa si a pesar de tener la edad, este paciente tiene una discapacidad o no está en sus facultades de decidir esta cirugía? Entonces, todos esos detalles deben estar apuntados. Por eso, algo importante, y les pongo esta imagen del cacho, porque quienes juegan cacho o han visto jugar cacho, han visto que una frase que se dice mucho es que lo que se ve se anota, ¿no es cierto? Entonces, en la estructura del protocolo quirúrgico, perdón, ustedes tienen que anotar absolutamente todo lo que ven. Desde antes, en los papeles, ven el nombre, la edad, si tiene alguna discapacidad, si es mayor de edad, es menor de edad, etcétera. Y en la estructura del protocolo como tal, pues vamos a ir anotando todo. Si ustedes se fijan, este protocolo operatorio que vamos a describir, ese sí es un buen protocolo, es un protocolo completo. Fíjense, tienen apellidos, paterno, materno, nombres, de qué servicio viene, si es del servicio de cirugía, de medicina interna, de ginecología, pediatría. Esto es interesante porque incluso el servicio a ustedes les debe hacer pensar qué está pasando. Por ejemplo, si viene del servicio de ginecología, tú sospecharás que viene a una cesárea, que viene a un procedimiento, no sé, de histerectomía, algo relacionado con ginecología, y te llamará la atención si se está haciendo otro procedimiento, ¿no? Entonces, importante también consignar de qué servicio proviene el paciente, de qué cama para saber que es el paciente correcto, el número de expediente clínico. Los otros datos, la edad, el sexo, el quirófano. Ustedes, claro, cuando vayan a hacer su especialidad a países mucho más grandes que el nuestro, van a encontrar hospitales que tienen 10, 15, 20 quirófanos. Entonces, el número del quirófano también es importante para evitar errores de que sea otro paciente o que sea de otra especialidad, etcétera. La fecha y la hora, sin duda, es importante. Y fíjense que en el protocolo operatorio es muy importante consignar el inicio y la hora de finalización. ¿Ya? Es importantísimo este dato de el inicio y la hora de finalización. Eso te habla del tiempo quirúrgico, tiene relevancia desde el punto de vista médico legal igual, por el tiempo que ha estado el paciente en cierta posición, por el tiempo que ha estado el paciente con anestesia general. Así que eso es importante también que esté en el protocolo operatorio. Otro detalle importantísimo es el tipo de cirugía. Es totalmente diferente que sea una cirugía de emergencia o que sea una cirugía programada, ¿sí? Porque se supone que en la cirugía de emergencia hay muchas cosas, como el nombre lo dice, que se hacen de emergencia. Algunos pacientes entran sin laboratorios, algunos pacientes entran sin saber su grupo de sangre, por ejemplo, y si se necesita una transfusión, si es debido a muerte, incluso la literatura dice que se puede transfundir a un paciente simplemente con el grupo universal, ¿no? No necesita tipar y cruzar. Si es debido a muerte, a veces se tienen que saltar estos pasos. Tipo de paciente, ahí nos dice si el paciente es del SUS, si es institucional o si es de otro tipo de seguro, etcétera. Lo que les mencionaba, el diagnóstico preoperatorio, aquí es muy importante poner tu sospecha diagnóstica, el diagnóstico preoperatorio. Eso es lo que justifica por qué estás entrando a cirugía, por qué estamos entrando.
para qué estamos entrando. Entonces es importante que eso esté consignado. Cirugía planeada, ¿qué pensamos hacer? Por ejemplo, estamos sospechando de una colelitiasis, una litiasis vesicular, ¿no? La cirugía planeada es colecistectomía laparoscópica. El riesgo operatorio ponemos alto, bajo, medio, también en función de lo que ha dicho cardiología en la valoración prequirúrgica. Luego, fíjense lo que les decía, se anota todo el equipo quirúrgico, absolutamente todo, si ha habido uno, dos, tres ayudantes, el instrumentista, incluso fíjense, el anestesiólogo a veces tiene ayudante, entonces también hay que poner. Y si ha tenido valoración cardiológica, hay que anotar quién ha sido el cardiólogo, porque luego si existe un problema médico legal y te dicen, ¿por qué lo ha operado si tenía riesgo cardiológico? Entonces nos respaldamos en el informe del cardiólogo, quién autoriza o veta el procedimiento. Si el cardiólogo te dice, tiene un grado 4, no se puede operar, tiene alto riesgo de muerte, entonces tú podrías justificar también el no operarle basado en este informe del cardiólogo, ¿sí? Cuando se trata de partos, cesáreas, también hay que anotar el neonatólogo, ¿no? ¿Quién es el que recibe? Y también si hay otro profesional, por ejemplo, a veces nosotros en neuro usamos neuromonitoreo o usamos Doppler transcraneal y entran al procedimiento otros profesionales, entonces ahí lo consignamos, anotamos y ponemos qué hace, ¿sí? Importante también mencionar qué tipo de anestesia se está usando, cómo se ha esterilizado el material, ¿no? Calor seco, calor húmedo, ustedes ya han visto en la parte de esterilización cómo se realiza. ¿Esto por qué? Porque ustedes dirán, ¿qué tiene que ver cómo se ha esterilizado la ropa que usa el cirujano, el instrumental? Si es que hubiera una infección y te demandan por una infección quirúrgica, entonces lo primero que piensas es que puede haber estado contaminado el material. Entonces las enfermeras tienen unas cintas, ¿no? Que marcan el material y comprueban que estaba adecuadamente esterilizado y esas cintas ellas lo pegan en su hoja de enfermería. Entonces, por eso se consigna también qué tipo de eh, técnica se ha usado para esterilizar el material. Nombre técnico de la cirugía realizada. Esto es lo que ustedes están aprendiendo en técnica quirúrgica. Entonces pondrán, por ejemplo, colecistectomía laparoscópica o podrán poner resección tumoral endoscópica o toma de biopsia percutánea, etcétera. Aquí viene el nombre en palabras técnicas, qué es lo que se ha hecho, pero en terminología médica, desde el punto de vista técnico. Luego, los hallazgos intraoperatorios, ustedes tienen que poner qué han encontrado. Por ejemplo, pueden poner vesícula hiperémica congestiva con múltiples litos en su interior. O pueden poner útero aumentado de tamaño debido a múltiples lesiones miomatosas hemorrágicas en su interior. O nosotros en neuro, por ejemplo, ponemos lesión tumoral mixta con áreas sólidas y áreas quísticas. Toda la descripción de la pieza quirúrgica, de lo que han encontrado, ¿sí? Como les decía, importante anotar después las intercurrencias o complicaciones, por ejemplo, desgarro de arteria, o pueden poner laceración hepática, o pueden poner fístula de líquido cefalorraquídeo, secundario a desgarro de dura madre, no sé, cualquier complicación o problema que surja durante la cirugía, ustedes lo tienen que apuntar en este acápite para que puedan definir bien qué ha sucedido, pero también es importante aquí cuando tengan una complicación, anotar qué han hecho para repararlo. No, no pueden poner, por ejemplo, desgarro de la arteria, no sé, arteria hepática y listo, ¿no? Porque puede ser, ¿y qué ha pasado? El paciente se ha muerto, el paciente se ha ido a la terapia intensiva, se ha complicado. ¿Qué has hecho tú como cirujano para resolver esa complicación? Por ejemplo, en neuro ponemos desgarro de dura madre con salida de líquido cefalorraquídeo, el cual se repara con un parche, no sé, de sintético Duragen
o el cual se repara con músculo, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes tienen que anotar la complicación, pero también se tiene que anotar la resolución que han hecho para esa complicación. Importante en todas las cirugías cuantificar la hemorragia, ¿sí? Escaso, moderado, abundante. El punto de corte es 100 cc para escaso, 500 para moderado y abundante mayor de 500. Después anotamos el diagnóstico postoperatorio. Este ya es el comprobante de por qué has entrado a la cirugía. Por ejemplo, si pensamos en una colelitiasis, ya que sacas la vesícula y la ves llena de piedras, puedes confirmar diagnóstico postoperatorio, colelitiasis. Si pensabas que era un abdomen agudo en el diagnóstico preoperatorio, en el diagnóstico postoperatorio, por ejemplo, puedes poner un apéndice gangrenada con datos de peritonitis. Entonces, ese ya es tu diagnóstico operatorio. Postoperatorio es lo que tú has visto, el por qué se hizo esa cirugía. Recuento de plaquetas y compresas, ¿no? Esto te habla de gasas, compresas, todo lo que se ha usado, tiene que estar el recuento completo, ¿no? Y ahí también tienes que apuntar si se ha hecho o no se ha hecho ese recuento. Medicación intraoperatoria, por ejemplo, si tu paciente ha recibido antibiótico durante la cirugía, ahí pones antibiótico, analgésico, etcétera, toda la medicación que ha recibido durante la cirugía. ¿Qué antibióticos se han utilizado? Lo tienes que consignar. Otros. En otros, por ejemplo, tú puedes poner, se transfundieron 2 paquetes de sangre durante la cirugía o se transfundió un plasma fresco, etcétera. Eso se apunta en la parte de otros. Material de sutura utilizado, ahí tienes que consignar los materiales de sutura que has empleado. Servicios auxiliares en el intraoperatorio, ahí puedes apuntar, por ejemplo, que se le ha realizado un ecodoppler transcraneal durante la cirugía, o que se le ha realizado una radiografía de tórax durante la cirugía, o que se le ha realizado una ecografía abdominal, no sé, cualquier estudio que hayas realizado durante la cirugía, lo tienes que consignar ahí. Condición posquirúrgica inmediata. Ahí tienes que poner si el paciente está bien, pones buena evolución, o puedes poner se encuentra delicado, o puedes poner condición posquirúrgica crítica, por lo cual el paciente va a unidad de cuidados intensivos. Ya tienes que apuntar cómo se encuentra el paciente inmediatamente después de la cirugía. Eso también es un respaldo médico legal, ¿sí? Si has quitado algo, tienes que poner si estás enviando esa pieza a análisis de patología. Por ejemplo, si sacas la vesícula y los viejos cirujanos decían pieza que se quita, pieza que se estudia. Es decir, así antes, ¿no? Los cirujanos de la vieja escuela decían que aunque quites una uña, deberías mandar la patología. Porque ¿qué pasa si este paciente se trastorna y tiene un problema psiquiátrico y en un año viene y te demanda y dice, no me ha quitado la uña, aquí está, me sigue creciendo, por ignorancia lo puede hacer, ¿no? Entonces, si tú no tienes un documento, en este caso, este dato del protocolo, de que se ha enviado la pieza que has quitado a patología, entonces a veces, lamentablemente, en nuestro medio nos hemos tenido que volver médicos defensivos, ¿no? Tenemos que estar a la defensiva, siempre pensando en que puede existir algún problema o demanda. Entonces, yo el consejo que les doy es que pieza que quiten, que la envíen a patología. Y eso queda constancia aquí donde dice envío de piezas quirúrgicas, sí, o incluso si quitas líquido, ¿no? Si sacas líquido y lo mandas a analizar en el laboratorio, pones sí, y aquí en observaciones pones líquido cefalorraquídeo, se envía a citoquímico. Si hay muestras biológicas, a eso corresponde, ¿no? Que pongas, se envía 5 cc de secreción purulenta o de secreción hemorrágica, etcétera, pero es mejor que esté consignado. Y fíjense que hasta ahí es solamente hemos ido llenando las cosas, ¿no? Todo lo que nos venía pidiendo el protocolo. Y después viene la descripción. Fíjense que en la descripción ya es una descripción detallada, ¿no? De todo lo que se hace en la cirugía. Aquí, por eso, en todas las clínicas, en todos los hospitales, esta hoja tiene mucho espacio, porque tienes que, como les decía, como en el cacho, lo que se ve se anota, tienen que anotar todo. Empezando así pueden poner, se ingresa a quirófano
previo aseo y lavado de manos y previa colocación de batas y de guantes quirúrgicos. Después ponemos, se realiza sepsia y antisepsia del sitio quirúrgico. Se supone que tienes que consignar que se ha hecho la debida sepsia y antisepsia de la zona que vas a operar. Luego se colocan los campos estériles. Y después, fíjense, de todo esto, recién se coloca, se realiza incisión. Ustedes ponen, se realiza incisión lineal, curva, o tipo fan steel, o tipo dandy, etcétera, tal como está descrita en la técnica. Y luego tienen que describir el procedimiento propiamente dicho, paso a paso. Por ejemplo, nosotros en cráneo vamos de afuera hacia adentro, entonces empezamos. Se incide piel, se incide tejidos de la gálea aponeurótica, luego el pericráneo, después el cráneo, después las meninges, así vamos parte por parte y vas describiendo todo lo que has hecho. Entonces, claro, al principio esto les va a costar porque tú estás ayudando o estás en la cirugía y a lo mejor no te puedes acordar todo. Entonces hay cirujanos que graban, ¿no? En una radio portátil pequeñita, ahora en el celular se puede grabar y vas dictando el protocolo, lo que estás haciendo, lo que vas encontrando. Y al final de la cirugía, en esta parte del protocolo es donde tienes que describir y tienes que apuntar todo lo que has hecho hasta el cierre, hasta la conclusión de la cirugía. ¿Sí? Muchos protocolos incluso dicen que debería haber una descripción gráfica. Por ejemplo, si nosotros operamos una vértebra, tenemos que dibujar un poquito cómo estaba la vértebra fracturada, qué es lo que se ha hecho, si se ha puesto tornillos, etcétera. Entonces, en esta parte de la descripción gráfica es donde pones el dibujo de lo que has hecho técnicamente en la cirugía. Permanencia del personal en toda la cirugía. Ahí tienes que apuntar. Fíjense, esto es importante porque ha pasado algunos casos donde algunas veces, por ejemplo, los cirujanos se salen y ya no cierran la piel o ya no cierran la última parte de la cirugía, o si el anestesiólogo se sale, o que puede pasar, ¿no? En nuestro medio y en todos los medios, o a veces entran tres cirujanos y uno se tiene que ir por alguna razón, o se pone mal, se descompensa y se sale. Entonces, aquí tienes que poner eso en observaciones, ¿no? Se sale el primer ayudante por hipotensión, o se va el tercer cirujano por causa desconocida, lo que sea. Ustedes tienen que apuntar aquí para resguardarse legalmente. ¿Se trasladó el paciente de manera adecuada? Sí, desde luego que sí, porque sacamos a todos los pacientes en camilla, los llevamos a la sala de recuperación, etcétera. Funcionamiento de equipos y provisión de materiales, medicamentos. Aquí es importante apuntar, por ejemplo, ¿qué pasa si durante la cirugía se daña el equipo de rayos X? Ustedes lo tienen que apuntar porque ya con el paciente abierto no puedes suspender la cirugía, ¿no? Tienes que completarla. Pero entre las observaciones puedes apuntar, por ejemplo, que dejó de funcionar el equipo de rayos X o que estaba mal el monitor cardíaco de anestesiología, una serie de cosas que después tienen repercusión médico-legal. Y por último, los hallazgos intraoperatorios corresponden con el pronóstico preoperatorio, sí y no. Por ejemplo, no sé, hay gente que entra pensando que es un apéndice y resulta que se encuentran con un tumor. Entonces, eso desde luego que no coincide, ¿no? No corresponde con el pronóstico preoperatorio, porque no es lo mismo entrar por un apéndice y salir con un tumor, ¿no? Que encuentres ahí en el abdomen. Entonces, eso puede pasar y siempre tiene que estar consignado. Y finalmente, ahí tienen que firmar todos los involucrados, ¿no? Si bien el cirujano es el dueño del quirófano y el responsable, no es el único, ¿no? A veces yo hasta en tono de broma les digo, firmen al residente o los ayudantes, hacemos firmar a todos y yo les digo, claro, en tono de broma para que nos vayamos a jugar cartitas todos a Chonchocoro en caso de, ¿no? Así que siempre es mejor que todos estén consignados como legalmente corresponde. Y una vez que terminas el protocolo, siempre es bueno también que firme ya después de la recuperación el paciente y también el familiar, ¿no? Porque se supone que le estás explicando todo lo que se ha hecho y todo lo que se ha encontrado en la cirugía. Muy bien, hasta ahí no sé si alguien tiene alguna duda sobre el protocolo operatorio. Bueno, parece que no por ahora. Después viene el tema de las órdenes médicas.
Las órdenes médicas son instrucciones escritas o digitales. Acuérdense que en la pandemia hemos tenido que hacer órdenes digitales que son emitidas por los profesionales de salud para guiar el diagnóstico, tratamiento y cuidado de un paciente. Esto incluye medicamentos, exámenes, dietas, posición, cuidados de enfermería y todas representan un documento médico legal. Tanto así que hay muchos médicos que alguna vez han tenido problemas médicos legales por una orden médica mal redactada, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué les parece que en lugar de ponerle, no sé, metilprednisolona, que corresponde, no sé, 100 miligramos, y que el médico se equivoque, esté distraído y le pone un cerito de más, y en lugar de 100 le pone 1000, problemón, ¿no? ¿O qué pasa si el paciente recibe en lugar de algo endovenoso, o más bien algo intramuscular, le pasan endovenoso? Por un error en la redacción del médico, o sea que tiene muchísimo riesgo el hecho de dar las órdenes médicas. Algunos lo pasan a la ligera, algunos no le dan el valor o el respeto debido. Entonces siempre ustedes deben tener datos precisos del paciente, datos concretos de su diagnóstico, la fecha, la firma y lamentablemente esto es parte del, digamos, de nuestro quehacer médico. Siempre tienen que estar con sus 5 sentidos, ¿no? Ustedes son los que van a dar la orden médica y el personal de enfermería va a ejecutar nada más. Hace un par de años, hace 2 años, hubo un caso muy serio, igual en una clínica de la ciudad, donde el traumatólogo hizo la indicación por teléfono, la enfermera escuchó otra cosa y claro, ahí ya surgió el problema, ¿no? Ya después, cuando surge el problema, recién empiezan los dimes y diretes. Es que usted me dijo, yo le escuché esto, no estaba anotado, dio por teléfono, o sea, se puede volver un caos legal. Así que siempre ustedes acuérdense que esto es como el cacho, lo que se ve se anota y lo que está anotado, una vez que las partes legales piden el expediente clínico, lo que cuenta es lo que está anotado. Aunque el médico le diga a la enfermera, ay, pero usted cómo no va a saber que no se pone 1000 miligramos de metilprednisolona y si no 100, si está anotado, es lo que dice la indicación. ¿De acuerdo? Tenemos dos posibilidades de indicaciones. Tenemos las indicaciones intrahospitalarias, que es la hoja de indicaciones médicas, y tenemos la indicación extrahospitalaria, que esto va en la receta médica, ¿no? Entonces, tenemos estas dos posibilidades, ya sea la que está dentro del hospital, las indicaciones, y la externa, que es la receta médica que hacemos en consulta externa. Las indicaciones médicas en su estructura en general. Es muy importante apuntar la fecha, ¿no? Y la hora en la que se está dando la indicación, el nombre del paciente, la cama del paciente. Hay algunos hospitales que todavía manejan la hoja de indicaciones colgadita en las camas del paciente. Entonces, imagínense si hay una confusión y al repartir los tableros de indicaciones han puesto una cama en otra. Entonces, imagínense lo que médicamente puede representar que a paciente A le pongan las recetas de paciente B y así sucesivamente. Así que puede ser un lío, ¿no? Siempre es importante por eso corroborar el nombre, la cama y ver que sea el paciente correcto. En la estructura de la indicación hospitalaria tenemos todos estos acápites: la dieta, soluciones, medicamentos, otros cuidados, los laboratorios y estudios que se solicitan y algunas indicaciones especiales, que esto es lo que vamos a ir desglosando ahora. En la dieta, ustedes tienen que consignar si el paciente está en NPO, que significa nada por vía oral, o directamente le ponen ayuno, no pasa nada, ¿sí? Tienen que consignar si es dieta líquida, blanda, si es papilla. En los pacientes que tienen comorbilidades como hipertensión, diabetes, es importante poner dieta hipocalórica, hiposódica. Y en los pacientes que no tienen ninguna restricción, pues tienen que ponerle dieta corriente o dieta normal. Aquí es importante que ustedes siempre se fijen, estén atentos, que por ejemplo un paciente que se va a operar tiene que estar pues en NPO, ¿no? Tiene que estar en ayuno, igual que un paciente posoperatorio inmediato, o un paciente, por ejemplo, que se le ha hecho una reconexión en el intestino
No podrá tener dieta en las primeras horas, ¿no? En las primeras 24, 48, hasta 72 horas. Entonces, todo esto que parece, ay, la dieta ya como quiera, no, es importante, ¿no? Consignar que no debe tener dieta si es que está próximo a operarse o en el posoperatorio inmediato. Las soluciones, ¿no? Las que más se usan, solución fisiológica, Ringer, la glucosada. Ustedes tienen que apuntar cuando apuntan esto de cuánto es el frasco. Puede ser como en esta imagen de 500 o de 1000 o de 250. Ustedes tienen que consignar qué solución, de cuántos mililitros y para cuánto tiempo. Si va a ir para 12 horas, para 24 horas. Entonces todo eso tiene que estar consignado. Luego vienen los medicamentos. De repente esta es la parte más complicada, ¿no? Porque habrá medicamentos que van a ir por vía endovenosa, otros por vía intramuscular, habrá otros que van a ir por vía oral o incluso pueden ir por sonda nasogástrica, subcutáneo, distintas formas de administración y un solo paciente puede usar distintas, ¿no? Hay algunos medicamentos que irán por vía oral, otros por endovenosa, otros intramuscular, subcutáneo, etcétera. Entonces, aquí es muy importante colocar adecuadamente las vías de administración. Tiene que ir el nombre del medicamento genérico, por ejemplo, no sé, el clonazepam, el nombre conocido es Neuril. Entonces, no pueden poner nombres comerciales, ¿ya? O el antibiótico, si es la cefazolina, no pondrán Maxibiotic y así. Obviamente las casas comerciales quisieran que pongamos sus nombres, ¿no? Para que se haga publicidad, pero en realidad la norma dice que en la hoja de indicaciones deben ir los nombres del medicamento genérico, ¿sí? No nombres comerciales. Tiene que estar la dosis en miligramos o en gramos, debidamente apuntada. Como les decía, tiene que estar anotada la vía de administración. Si les representa un problema por su tipo de letra, apuntar solamente letras, por ejemplo, EV en endovenoso, yo siempre les aconsejo que anoten todo, así, endovenoso, intramuscular, porque ustedes verán en esta parte, por ejemplo, algunos usan IV, intravenoso, ¿no? Pero fíjense, entre si ponen IV y ponen IM, intramuscular, si su letra se presta a confusiones, Dios mío, pueden pasarle algo intramuscular endovenoso y ya fue, ¿no? Se va a volver un caos. Entonces, es mejor anotar todo para evitar tener problemas. Y después tienen que anotar la frecuencia, ¿no? Con qué frecuencia se va a pasar el medicamento, cada 12 horas, cada 8 horas, etcétera, etcétera. Otros cuidados que se apuntan. Después de esto de los medicamentos se anota control de signos vitales, ¿no? Eso es para que enfermería haga el control de signos vitales y ahí ustedes pondrán la frecuencia, cada 2 horas, cada 4 horas, cada 8 horas, por turno, etcétera. Cuidados generales de enfermería. Los cuidados generales de enfermería se refiere a que la enfermera vea que esté funcionando su vía, que no se haya infiltrado, que la sonda no se haya zafado, etcétera, ese tipo de cosas. Algunas cosas como uso de collarín cervical, uso de vendaje como el que tiene este paciente en la imagen, todo eso lo tenemos que consignar. Porque ¿qué pasa si el paciente es medio, no sé, movedizo, inquieto? Se quita el vendaje y cuando entra la enfermera no tiene el vendaje, entonces si se le está indicando de que tiene que estar con vendaje, entonces tendrán que volverle a poner el vendaje, ¿no? Eso es importante que esté apuntado. Luego viene la parte de laboratorios y estudios. Si ustedes van a pedir un laboratorio, tendrán que anotar qué laboratorio, un hemograma, glicemia, urea, tienen que poner todo. Si le piden una tomografía de cráneo, tendrán que poner si es simple, contrastada, igual si es de abdomen, etcétera. ¿Qué tipo de rayos X? No le pongan solamente rayos X, pónganle, por ejemplo, rayos X, AP y lateral de cráneo, lo que vayan a usar. Y otros estudios, por ejemplo, resonancia, electroencefalograma, electrocardiograma, el estudio que ustedes soliciten. Otras indicaciones especiales, como por ejemplo reposo absoluto o en las cirugías de trauma, no movilizar extremidad superior izquierda. Tiene que estar todo muy claro y muy anotado para que no tengan problemas. ¿De acuerdo? Y por último, finaliza con su sello y su firma, donde debe estar su matrícula y debe estar bien legible todo lo que ustedes están indicando.
¿Por qué? Porque el que firma y sella esas indicaciones es el responsable directo de lo que vaya a pasar con esas indicaciones, ¿no? Ay, va a disculpar, es que me he equivocado, no era intravenoso. Ni modo, el que firma y sella es el que asume lo que está pasando, ¿sí? En la receta externa, ¿ya? Que suele ser el modelo este, el que se usa, ¿ya? Tenemos que tener algunos cuidados con el llenado. Una vez más, la letra. Acuérdense que nos molesta muchísimo a los médicos por la letra y de repente tienen razón. Incluso algunos médicos dicen, ah, no importa, la de la farmacia va a entender, ella ya sabe, pero no se trata de que entienda la de la farmacia, se trata de que entienda el paciente, ¿no? Porque el paciente se va a llevar la receta y si el paciente entiende mal, va a tomar mal la medicación y va a tener problemas. El lapicero, ya les había dicho, tiene que ser el mismo, no pueden cambiar de color en una parte de la receta y en otra, ¿no? Porque se presta a errores. No debe haber borrones ni correcciones. En caso de que hubiera, mejor rompes y vuelves a hacer la receta, ¿sí? En la estructura de la receta empezamos, por ejemplo, primero con el nombre del paciente y la edad, ¿sí? Esto es importante. Muchos médicos no ponen la edad del paciente y eso hay que tener cuidado porque ¿qué pasa si el paciente es menor de edad, ¿no? Y está comprando un medicamento controlado. Entonces, eso es importante consignar. Luego, viene el nombre del medicamento. Tiene que estar el nombre genérico, como les había dicho. Tiene que estar completo, no abreviaciones. Tiene que estar la dosis, por ejemplo, 500 y la presentación, ¿no? 500 miligramos, que es la dosis, la presentación. He puesto el paracetamol porque hasta nos molestan, ¿no? A los médicos con paracetamol para todos. Entonces, aprenderemos primero el más común, ¿no? Dosis y presentación. ¿En qué presentación viene? En comprimidos, en cápsulas, en ampollas, en tabletas. Eso lo tienen que consignar. El número de comprimidos que va a comprar. Luego, la indicación, ¿cómo va a tomar? Entonces tienes que poner tomar un comprimido cada 8 horas por 5 días, ¿ya? Yo tenía un maestro que era un poquito torpe para enseñar, pero nos decía él, tienen que anotar como para menso, así como para conchuis, diríamos en nuestro medio, ¿no? Tiene que estar así anotadito, completo, cuántos, cada cuánto, por cuántos días, todo, ¿ya? Incluso ustedes, dependiendo del paciente que tengan, van a necesitar anotarle los horarios, ¿no? Porque ¿qué pasa si ese paciente es analfabeto, no sabe leer, escribir y no entiende lo que es cada 8 horas, ¿no? Entonces, habrá casos en los que tú le tienes que anotar, tomar en la mañana, después del desayuno, en la tarde, después del almuerzo y en la noche, después de la cena, ¿no? Entonces, depende mucho del nivel sociocultural del paciente con el que estás tratando. Por último, tienes que poner la fecha y tienes que otra vez firma y sello del paciente, del médico que está prescribiendo la receta, ¿sí? ¿Qué pasa con los medicamentos que son en ampollas? Entonces tienes que aquí apuntar, ¿no? 5 ampollas. Y tienes que poner la indicación, aplicar una ampolla, fíjense aquí he puesto los dos, IM. Pero ¿qué pasa si la enfermera no sabe qué es IM? ¿O qué pasa si no se entiende y se cometen errores? Entonces siempre mejor anoten en detalle, intramuscular cada 24 horas y por tantos días, ¿de acuerdo? En los inyectables siempre es bueno indicar esto con mucho detalle y precisión. ¿Qué pasa con los medicamentos controlados? En los medicamentos controlados, que a veces se usan para otros fines, por ejemplo, las pildoritas o los que usan para otros fines que no son fines médicos, por eso hay una norma en Bolivia de los medicamentos controlados, todos los que son hipnóticos, sedantes o algunos medicamentos que se usan para abortos ilegales y tipo de cosas, tienen que ir, fíjense, anotado el número y en letra la cantidad de medicamento que se está prescribiendo. Tiene que ir anotado cómo se va a tomar, por cuántos días y cuando hay medicamentos controlados que las farmacias ya saben, fíjense, tenemos el número de teléfono del médico y nos llaman las farmacias. Nos dicen, evidentemente usted ha recetado 10 clonazepam. Sí, yo le he dado porque tiene problemas de insomnio. Ah, bueno, entonces ya ellos saben
tienen la certeza de que no le están vendiendo raciones a las pildoritas, ¿no? Para que hagan sus fechorías o a los ladrones o una serie de cosas más que pueden pasar en nuestro medio, que vemos continuamente en los noticieros y en los periódicos. Entonces, los medicamentos controlados tienen esta connotación, estos requerimientos para evitar problemas posteriores. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna queja, alguna sugerencia o amenaza, ¿no? Que ahora está de moda, como hace unas semanas en una universidad han amenazado para que no haya clases con un tiroteo, no sé qué, así que no sé si alguien quiere decir algo. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, queja, sugerencia, amenaza, algo que quieran decir? Bueno, si no tienen nada que decir, yo sí les he puesto esta imagen para ofrecerles una vez más una disculpa por no haber podido estar en la clase presencial. A mí una de las cosas que más me gusta es enseñar. Quienes han rotado conmigo probablemente se han dado cuenta y los que les toque rotar igual lo van a hacer. Así que seguramente no volverá a pasar. Así que espero que pronto tengamos alguna otra clase presencial y podamos seguir aprendiendo, ¿no? Porque aprenden ustedes, pero también aprendo yo, porque dicen que la mejor forma de aprender es enseñar y eso es lo que más trato de hacer. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos pronto. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor.